Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión número 4. En esta ocasión haremos la revisión de la hoja de trabajo número 3, comentaremos qué es el haiku, qué es el aforismo y en qué consiste el movimiento de acción poética, siempre teniendo en cuenta que el objetivo fue que experimentáramos el efecto estético de la literatura a partir de reconocer algunas marcas de literariedad en los textos. De esta manera es importante que observemos algunos rasgos que probablemente tú empezaste a notar en los poemas o en los aforismos. La originalidad, te diste cuenta que quizá Acción Poética maneja un lenguaje mucho más cotidiano, más cercano. En cambio, el aforismo, su lenguaje es mucho más formal y el de los haikus más poético. Creo que de entre los tres, el que más nos sorprende y nos llena de creatividad es el haiku, pero el que contacta más con nosotros es Acción Poética. Pero no podemos dejar de reconocer que también en el aforismo hay cierta creatividad. Es importante también que nosotros empecemos a reconocer el texto literario como arte, y en ese sentido tenemos que recordar que va a importar más el cómo se está diciendo algo y sobre todo cuál es el sentido que tiene el texto, que solamente quedarnos en el puro rescate de lo que se está diciendo. Entonces eso es muy importante. Por eso cuando tú estabas explicando los textos, lo hacías a partir de las palabras importantes, para que quizá exploraras cuál es el sentido de lo que se está leyendo. Eso nos mete también en el terreno de la interpretación, y comentábamos la sesión pasada que la plurisignificatividad tiene que ver con las múltiples lecturas que puede haber en un texto, y eso va a ser patente cuando yo esté explicando mi lectura de los elementos que revisamos. Vas a ver que a lo mejor hay una perspectiva similar a la tuya o un poco distinta. Eso no quiere decir que sea mejor. Recuerda, tu interpretación es válida porque tú reconociste un efecto en el lenguaje, en el manejo que tiene el autor de su obra literaria. Y recuerda que el objetivo fue acercarnos al placer estético. Tú reconociste el manejo de la forma, quizá te diste cuenta también de la estructura que tienen los textos, pero sobre todo ese efecto, esa capacidad de transmisión que está presente en el verso de cada uno de los componentes que estuvimos manejando. Tenemos una pequeña revisión sobre lo que es Acción Poética. Acción Poética se remonta a 1996 como un movimiento urbano que se originó en Monterrey. El creador es el poeta y promotor Alanis Pulido. Entre los parámetros que él le quería imprimir a su movimiento son los siguientes: frases o versos cortos, de ser posible no mayores a 10 palabras, divididos en 2 renglones, escritos en pintura negra y en un fondo blanco. Se quería simular el fondo blanco que fuera la hoja o la página de un libro. No abordar temas políticos o religiosos. El objetivo de cada uno de estos versos es que se acercara a la lectura o se promoviera también la lectura. Su creador lo define como arte breve pero intenso y un medio para fomentar la lectura. Ojalá que hayas podido disfrutar y que también hayas por lo menos experimentado este pequeño concepto: arte breve pero intenso, es decir, un discurso concreto pero lleno de intensidad. Pues bien, el aforismo tiene quizá es algo en cierto sentido opuesto, porque también concentra la brevedad, pero de otra manera. Es una sentencia breve y un género que se disputa entre la literatura y la filosofía. Lo que no podemos dejar de descartar es que siempre hay un carácter crítico de la condición humana. Si tú revisaste, leíste un aforismo de Juan Villoro, otro de Marco Ángel y otro de Guillermo Fagnelli, y en todos está justamente este carácter crítico a un aspecto de nuestra condición. También cumplen con una cierta finalidad moral. ¿Por qué? Porque se intenta transmitir un conocimiento práctico y un modelo de conducta. Es decir, si somos críticos, también se propone una salida. Ahorita analizaremos justamente los aforismos. Y por último, también revisaste el haiku, un género poético japonés. La estructura de este género ya es mucho más estricta. Son 3 versos sin rima,
el primero debe de ser de 5, el segundo de 7 y el tercero de 5. Quizá este no respeta tanto esa métrica, pero estos dos sí. Aquí tenemos un verso de 5, uno de 7 y uno de 5. Es preciso incluir una palabra o expresión que indique la época del año a la que se refieren. Aquí tenemos la primavera, aquí tenemos a los sapos y aquí tenemos también el cántico del ruiseñor o el celeste pavor. Muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Aquí estamos hojas secas, los árboles, aquí tenemos cómo saltan los sapos o cómo van caminando por la noche. Transmiten la impresión de que algo ha causado la contemplación. Aquí tenemos la contemplación de la noche. Quizá la contemplación pudiera ser de el mediodía, porque se habla del carácter verde, ¿no? Y acá en el ruiseñor pues también ya como que el ocaso, el celeste pavor podría ser ese ocaso. Y hay un estilo natural y sencillo. Quizá aquí no hay ninguna palabra que se pueda complicar, salvo penumbra y quizá pavor, pero todas las demás palabras creo que son entendibles. Me gusta a mí este género y creo que nos permite explorar el efecto estético que tiene la literatura, porque hay emociones o hay sentimientos que se están comunicando y no es tan fácil entenderlos. Hay que tener un manejo como quizá mucho más cuidadoso. A diferencia del aforismo, que es más cercano a la filosofía, este está de lleno en lo literario. Pues bien, finalmente pasemos a la revisión de la actividad número 4, que es la que vas a realizar y que se llama Introducción al cuento. Seguimos ahora en otra faceta de la literatura, ahora en la narrativa. Quizá la misma línea será también encontrar el efecto estético. Recuerda que la fecha de envío de esta actividad es el sábado 2 de octubre. Recuerda cumplir con los datos de identificación en la parte superior, anotar el título y las instrucciones. En esta ocasión vas a acceder al cuento que se llama La inmiscusión interrupta de Julio Cortázar. Aquí te dejo la liga. Te recomiendo que leas el texto de la siguiente manera. Primero en voz alta y lo más rápido posible. Luego responde en tu cuaderno. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué entendiste del cuento? ¿Qué sensaciones produjeron en ti las palabras? Después te propongo que vuelvas a releer el cuento, pero ahora imitando el tono de un comentarista deportivo y contesta. Quizás has escuchado cómo narran un partido de fútbol y entonces así lo vas a narrar. Por ejemplo, relee el cuento, ahora imita el tono de un comentarista deportivo y contesta. ¿Qué detalles percibiste del cuento que en la lectura anterior no tomaste en cuenta? Entonces intenta darle ese matiz para ver qué cambia y entonces vas a contestar qué detalles percibiste del cuento que en la lectura anterior no tomaste en cuenta. ¿Te sigue pareciendo un texto complicado de entender? ¿Por qué? Finalmente, te sugiero que como último momento observes el cortometraje, porque si observas primero el cortometraje, ya le diste en la torre a toda la imaginación, a toda la creación, a toda la voluntad artística y a todo el efecto que trataba de imprimir o trató de imprimirle Cortázar a La inmiscusión interrupta. Entonces, observa el cortometraje, La inmiscusión interrupta, y reflexiona en tu libreta. ¿Imaginaste algo parecido? ¿Por qué? Al observar el cortometraje, ¿comprendiste mejor el cuento? Porque podrías decir que lo leído forma parte de la literatura. ¿Por qué? Pues bien, entonces nos veremos y nos seguiremos encontrando la siguiente semana. Espero puedas disfrutar este texto y si puedes buscar ahí algunos otros cuentos de Julio Cortázar, pues será importante. Quizá puedes buscar uno que se llama Instrucciones para subir una escalera, Instrucciones para llorar, Instrucciones para reír, Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Entonces nos encontramos y que tengas buen fin de semana. No olvides participar en la pregunta voluntaria y también enviar tus actividades en tiempo y forma. Hasta luego.